¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy yo soy Val y hoy, como se podrán haber dado cuenta, pues no estoy en la oficina casa, sino que bueno, me agarré una casa aquí de alguien que ustedes conocen y bueno, primero que nada quiero agradecer a mi productora, la doctora Sandra Chandía, por habernos juntado a mi invitado el día de hoy, que bueno, ya lo van a conocer, quédense viendo. Bueno, aquí les comento brevemente, tengo aquí a mi invitado que ya muchos de ustedes lo conocen, el doctor Eumar Méndez. ¿Cómo estás? Bien, estoy bastante bien. Básicamente recopilé la mayoría de las preguntas que ustedes mismos me han hecho a mí, que siento que son cosas que a ustedes les llama la atención saber sobre los inmigrantes acá. Y bueno, ¿qué lujo más grande que este inmigrante como el que tengo aquí al lado de mí? O sea, es un lujo total. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que pensaste o tu primera impresión cuando te bajaste del autobús en Tres Cruces. Bueno, yo llegué en agosto cuando estábamos como a mediados o a finales de invierno. Lo primero es que estaba frío, estaba muy frío y nosotros traíamos unas camperas. Y pues las camperas que venden en Venezuela no es para el frío de Uruguay. Lo primero, muy frío. Cuando fuimos del taxi a la posada, a la pensión donde nos quedamos, pasamos por muchos lugares espectaculares y el cambio fue casi que radical. Pasamos por todo el centro de Uruguay, ahí fue cuando conocimos la 18 de julio y pues todas esas edificaciones, todo, o sea, fenomenal. El país, o por lo menos esa parte del país que conocí en ese momento, estuvo bellísimo. O sea, ustedes fueron de Tres Cruces hasta Ciudad Vieja, hasta la pensión. No, fuimos de Tres Cruces al centro de Montevideo, que era donde vivíamos al principio. Cordón, okay. barrio Cordón. La pensión estaba en Cordón. En Cordón, en el centro, creo que es el centro. Sí, casi. Ajá, y bueno, esa fue la primera impresión. Del resto, bueno, llegamos a la pensión y allí comenzó nuestro proceso de adaptación. Pero la primera impresión era que era un país precioso. A mí, o sea, personalmente a mí siempre me ha gustado el frío. Y llegar a un país con un clima frío... ¿Para esa fecha? Sí, estaba lindo. Capaz no estábamos muy preparados para ese frío, pero bien, estuvo bastante bien. ¿Y ahora todavía te gusta el frío o...? Ahora me gusta el frío porque... Sí, me gusta el frío, de verdad. ¿En algún momento pensaste que te ibas a ir de Venezuela? ¿En algún momento de tu vida pensaste que te ibas a ir de Venezuela? No. Nunca. No, jamás. ¿Cómo tomaste la decisión? No, yo era una de las personas que decía, no, nada, yo me gradúo aquí, hago mi posgrado aquí y trabajo aquí. Si salgo de Venezuela es para conocer. Toda mi vida lo dije, incluso cuando veía a mis amigos que se iban de Venezuela y comenzaban a trabajar en otros países, yo de verdad me alegraba porque les iba bien, pero mi intención nunca fue irme de Venezuela. Hasta que comienzo a hacer posgrado, paso primer año, paso segundo año, muy bien, y comienzan problemas dentro del posgrado y fuera de él. En el posgrado problemas entre médicos, entre el manejo de las situaciones que se estaban pasando dentro del posgrado, cosas internas, y fuera del posgrado, pues evidentemente la situación que estaba pasando Venezuela. Aparte del posgrado, yo trabajaba en una clínica. ¿De qué año estamos hablando? Estábamos hablando cuando tomé la decisión en el 2020. Ok. Fíjate. En el 2020 yo era residente del segundo año. Okay. Residente del segundo año. Residente del segundo año del posgrado. Comencé el segundo año. Y nada, ahí estaba y luego me di cuenta que ya... bueno, como te estaba diciendo, yo trabajaba en una clínica que para las personas que son de acá, una clínica en Venezuela es como una mutualista. Sí. Es medicina privada. Medicina privada, ya. Que eso en realidad lo que me sustentaba. Y no solo eso, porque mi mamá también trabajaba y ella me llevaba comida de vez en cuando para el lugar donde yo estaba trabajando. Y bueno, entonces era una cosa de que uno cae en esas crisis existenciales de que estoy trabajando,
de que cada vez esta cosa está peor, de que necesito sentir que ayudo a mi mamá y no que ella hasta cuándo me ayuda a mí. Habían tantas cosas que quería hacer y hubo un momento en que me sentí ahorcado con el posgrado, con las cosas que pasaron en el posgrado, porque no en el posgrado como tal, sino con las cosas que pasaron en el posgrado y con la situación económica, que dije ya, de verdad que no se puede. Tomé la decisión, era una decisión fuerte porque ya iba a mitad de camino del posgrado y decidí ya dejarlo. No fue fácil, pero bueno, ahí fue cuando comencé a pensar en otras posibilidades. No pensé en Uruguay en ese momento. ¿Pensaste en otro país antes que Uruguay? O sea, entre tus opciones había otro país. Sí, bueno, cuando tomé la decisión ya de venirme, estudié la posibilidad, en primer lugar, Perú, porque tenía una hermana allá, luego Chile, porque tenía muchos amigos en Chile, pero después me di cuenta que estaba pensando era por eso, por mi hermana, por mis amigos, pero después salió la oportunidad bueno, de repente alguien me dijo, una paciente, una de mis pacientes me dijo a mí, que doctor, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de Uruguay? Porque ya yo había renunciado al posgrado en ese momento y ella sabía que ella estaba reuniendo para hacer algo con mi vida. Entonces me dijo, yo le dije, Uruguay, yo no sabía. Nada. Yo sabía que Uruguay estaba en Latinoamérica. Y ya, por ahí cerca de Argentina, de Brasil, por allí. Ya, pero yo no sabía, nunca había investigado nada de Uruguay. Y ahí fue cuando comenzó la investigación. Un año de investigación en Uruguay. Así fue como yo llegué a Uruguay, por una paciente. Por una que me dijo. paciente. Y bueno, después me di cuenta de tantas cosas de Uruguay, lo que más me enamoró, el tema legal, o sea, era mucho más rápido que en otros países, y el tema posgrado. Yo siempre he pensado de que uno como médico en otros países puede vivir bien, puede hacer mucho dinero, pero en realidad yo tenía como que una meta, ¿sabes? Una meta personal de que quiero hacer un posgrado y acá te daba la posibilidad de hacerlo. Y bueno, eso fue lo que aunado a otras cosas, lo que me terminó de atrapar de Uruguay. Pero básicamente sí, fue una paciente que me dijo que pensara la posibilidad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Uruguay? Lo que más... Las 3 cosas que más te han gustado de Uruguay, te lo pongo más fácil. Bien, qué bueno, porque está difícil. Lo que más me ha gustado de Uruguay, 3 cosas, grandes, porque son varias cosas. Es un país que personalmente a mí me ha dado oportunidades y puedo decir que es un país Se te han abierto las puertas. lleno de oportunidades. Es dependiendo del ojo que lo vea, pero para mí es un país lleno de oportunidades. Me encantó, eso me encanta. Cualquier cosa que uno quiera hacer, yo lo he visto así. Un país lleno de oportunidades, el clima. Este niño está loco, por Dios. Otoño, primavera, invierno. Okay. Me ¿Te ha gustado? me gusta mucho. Y la otra cosa de Uruguay que me gusta son... Pero no lo vayas a creer. Ok. No, si lo vas a creer. Sus personas. ¿En serio? Sí. Es que tú eres un encanto y te han tratado súper bien. No, a mí No, también me no. encanta la gente. No, Ojo no, con eso. De verdad, Pero no he solo tenido mis choques. Sí, no solo las personas con las que he tenido contacto, sino con las personas que hacen comentarios en el canal. De verdad que la receptividad ha sido bastante buena. Ha sido muy buena y me han hecho sentir, capaz que no en casa, porque obviamente difícilmente uno se siente en su casa, pero algo muy cercano a ella. ¿Cómo te ha tratado Uruguay? Mira, cada vez que las personas me preguntan eso, yo les respondo lo mismo. En realidad, desde que llegué, siempre he tenido, no sé si la gente lo quiere llamar suerte, ayuda de Dios, del cielo, del cosmos, no lo sé, pero siempre es eso. Una amiga siempre me dice, si tu energía, eso, algo de lo de las energías, ella creo que estudia algo de números, algo así, ¿no? Numerología, pues. Eso.
Me dice que si uno tiene una buena energía, si uno vibra con buena energía, algo así, vas a obtener o sí, vas a atraer esa misma buena energía. Y desde que llegué, desde la persona que nos recibió en la pensión fue Amable. muy amable, incluso hubo un momento en que nosotros estuvimos un problema económico cuando llegamos importante y él nos ayudó. O sea, nosotros llegamos y a las 2, 3 semanas, 4 semanas, una persona que no nos conoce nos ayudó. Y bueno, súper agradecidos. Y nosotros, bueno, te digo, la verdad, estábamos como que medio allí pendientes porque muchas personas nos habían dicho de que los uruguayos eran fríos y ya uno venía con eso. Pero en realidad, si me preguntan a mí de cómo son los uruguayos, de verdad, a mí me han tratado súper bien y considero que son personas muy cálidas en un país frío. Son personas muy cálidas. Es muy curioso que me digas eso. Sí, son personas muy cálidas, por lo menos las personas que yo me he topado y con las que yo he trabajado, cuando estuve trabajando de acompañante, absolutamente todas las personas, tuve una bonita experiencia. Y siempre trataban de por lo menos, tú eres cubano, eres de Venezuela, ya de Venezuela, y comenzábamos a hablar, que ellos conocían Venezuela, y bueno, incluso una persona, nosotros empatizábamos tanto que en esos momentos yo estaba estudiando para la revalida del título de médico, cuando estaba trabajando de acompañante. Y el señor que estaba cuidando sabía eso y me dijo, bueno, dale, pues está bien, yo voy a dormir, pero tú estudias. Y yo, bueno, está bien, le voy a apagar la luz. No apague la luz, no apague la luz. Y agarró el tapabocas y se lo puso en los ojos y se quedó ahí dormido. Y yo, de verdad que... ¿Cómo ha sido ejercer la medicina acá en Uruguay? ¿Qué diferencias has notado entre ejercer medicina acá y allá? Mire, esa pregunta es amplia, es muy grande. Bueno. Incluso voy a contar un poquito acá. Pero tengo un video de casi 30 minutos hablando sobre eso. Mira, creo que a grandes rasgos, en 4 puntos. Grosso modo, sí, a grosso modo. Es para un médico, por lo menos para mí. Así no te quito tu contenido también. Sí, no, vale, no tengo problema. Pero por lo menos para mí, okay. No voy a hablar como un médico venezolano porque cada quien tiene su historia, sus habilidades y eso. Pero yo soy una persona que trabajaba en Venezuela y hacía las historias clínicas, eran unas hojas que traían los pacientes. O, ¿sabes? Cuando uno hacía los trabajos en folio. Los trabajos en el liceo. Sí. Que siempre te quedan trabajos así, todos arrumados. Sí. Eso los agarrabas, le dabas la vuelta y ahí hacías la historia. Sí. Así, y ¿sabes? El papel que cubre los guantes estériles. Sí. Bueno, en esos papeles lo abríamos, lo cortábamos y teníamos recetas médicas. Y ahí hacemos las recetas médicas. Entonces nosotros veníamos, todo era reciclaje. Yo vengo de una época prehistórica de la medicina en ese ámbito y de repente llego aquí a trabajar en un sistema y que me den una tablet. Yo digo, ya, ¿dónde está el papel y el lápiz? No, eso fue... La gomita. Sí. Y la gomita, la gorrita. No, ¿dónde está el tirro para quitarle? ¿Sabes? Porque cuando nos equivocábamos no podíamos usar el liquid paper. Claro. Poníamos una cinta adhesiva y le quitábamos la hoja así y así, o sea... Todo era improvisado. Todo era así. Es que por eso yo digo que los médicos venezolanos son lo que son, Dios mío, porque trabajamos con las uñas, literal, y incluso para procedimientos, que acá me ha funcionado saber todas esas conexiones, rompíamos que si un macrogotero lo conectábamos con una llave de 3 para hacer todos los procedimientos y se hacían. Cuando llego acá es un sistema y es una locura porque cuando tú vas a una guardia no es que vas a una guardia de adaptación no, vas a tu guardia, te dan tu usuario, tu clave y la computadora, ve tus pacientes y al mismo tiempo aprende el sistema. Yo quería morirme en la primera guardia porque yo no entendía, me sentía
bruto Nuevo, total, claro. y yo no, a mí no me gusta estar molestándole, quitándole tiempo a las demás personas. Tienes que preguntar. Entonces a mí me da miedo porque estamos hablando de gente de la Es vida muy de, delicado. de la vida de la gente y No es un tilde que te faltó. y me la están Claro. dando y son muchos ítems que hay. Ahora Tenemos en Caracas un disparo, pero no. Ahora, tú me preguntas y ya yo manejo el sistema bien, Al pelo. pero cuando llegué eso fue espantoso y fue lo que más Te no genera sé, angustia. me generaba angustia, estrés, creo que pasé todo el día de guardia hipertenso, eso por una parte. Por otra parte, también estoy trabajando, aparte de puerta de emergencia, que era ese sistema, estoy trabajando en ambulancia. Que en Venezuela yo nunca trabajé en ambulancia tampoco. En Venezuela antes no estaba muy normalizado el médico de ambulancia. Simplemente para traslados de una parte rural a la parte al hospital central. Pero en la ambulancia de No va Venezuela médico. nada más hay bombillos y una bombona de oxígeno que está vacía. Y la camilla. Por lo menos las que yo conocí. Acá la ambulancia tiene absolutamente de todo y está bastante bueno, pero nunca trabajé en una ambulancia. Y por ende, los primeros días me sentía como en un ambiente que yo nunca estuve, me sentía como, ¿me entiendes? Luego te das cuenta que el paciente es el mismo, los síntomas son los mismos, la medicina es la misma, los Es el mismo medicamentos son los corazón, mismos. es el mismo pulmón. Y bueno, ahí ya todo fue menguando Fluyendo. como quien dice. Ahora estamos tratando de aprendernos lo más que pueda los nombres comerciales de los medicamentos. Claro. El genérico es el mismo, pero cuando tú le preguntas al paciente qué es lo que está tomando, Varía. siempre te lo dicen con nombres comerciales. Y hay muchísimos de acuerdo a la farmacia, a la empresa. Y bueno, estamos en eso. Pero a grosso modo, el proceso de adaptación es medio complicado al principio, pero hay que ser constante y estar allí. Eso fue todo por el video de hoy. Ustedes no lo saben, pero detrás de cámara ha habido conversación, ha habido terapia, ha habido de todo. Así que bueno, ha sido extremadamente hermoso haberme encontrado con este venezolano. Muchísimas gracias otra vez a la doctora Sandra Echandía por haberme juntado con este ser de luz, de paso, porque además entiende por dónde van los tiros, por cómo va la cosa con el tema de vibrar alto y todo eso, así que ha sido extremadamente lindo haberlo conocido. Por supuesto que va a quedar en mis contactos y en mis salidas de fines de semana, si Dios quiere. Obvio. Así No, que bueno. de verdad, muchas gracias. La primera vez que vienen acá y me hacen ciertas preguntas, nunca había pasado. ¡Somos los primeros! Sí, de verdad que me sentí bastante cómodo, fue muy lindo, se sintió muy lindo y gracias, me hiciste sentir bastante bien. Ah, me encanta. Y bueno, también saludos a la doctora Sandra, que fue la que en realidad Nos juntó. nos juntó. Ahí está. Gracias, Sandra, aquí te están saludando. Y bueno, entonces sigan a Val abajo. Eso. Suscribir y le dan me gusta a este video. Por favor. Y síganme en Instagram, por favor. Y el Instagram tuyo, del Es doctor. @eumarjmr. Complicado ese Medio complicado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Les mando un abrazo fuerte, apretado. Chao, chao.